Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Nuevo amanecer, muy buenos días, bienvenidos a esta primera emisión del Noticiero de Televen. Hoy, por cierto, un día muy despejado, ¿no? Desde muy temprano comienza a cambiar, digamos, la proyección del tiempo y hay mayor claridad. Así se refleja en camino hacia la planta, ¿no? Lo vimos y muchísimas personas también. Bueno, pero al margen de esto, ¿no? Estamos comenzando un nuevo repaso informativo con antecedentes de este fin de semana bien interesantes, desde luego también con un saldo de seguir sumando información en este sentido no muy agradable, por lo menos en cuanto a lo que es el balance del número de personas fallecidas, el número de personas heridas, el número de personas detenidas. Un nuevo joven fallece, había sido herido en el ataque contra una asamblea en una universidad en el estado Anzoátegui. Ayer se confirmó su lamentable fallecimiento, ¿no? Sumarían 37 o 38 personas ya, en este sentido, pues, fallecidas por la confrontación y la rivalidad que en este momento existe en el país, las contradicciones que no parecen detenerse, porque, como decíamos, este fin de semana hubo movilidad. El día sábado, ayer también, también el sector oficial el día sábado hizo una movilización. Para hoy se anuncia una nueva marcha, no solo en la capital de la República, sino también en diferentes ciudades, para protestar contra la oferta constituyente del gobierno. El propósito de los opositores, por lo menos en la capital de la República, es llegar a la sede del Ministerio de Educación y entregar un documento en protesta. Bastante complicado va a ser esto. En el resto del país, la orientación es, de acuerdo a lo que informaron los voceros de la Mesa de Unidad, es ir hacia las sedes de los poderes regionales, ejecutivos regionales, para entregar pues también cartas y marchar y protestar. También se hace cuesta arriba todo ello porque es muy probable, como ha sido pues lo que ha ocurrido en los últimos días, que la movilización de las fuerzas de seguridad lo impidan. Mientras esto ocurre en el asfalto, como llaman los opositores, también van pronunciamientos de diverso tipo. La Iglesia Católica Venezolana se pronunció nuevamente. A la parte de todo esto, los opositores anuncian un frente de defensa contra la intención constituyente y por defensa de la Constitución de la República de Venezuela. Bueno, el gobierno está anunciando una reunión importante con diversos sectores. Ha convocado a diversos sectores de la vida nacional para que asistan al Palacio de Miraflores, para que escuchen la propuesta de la constituyente que ha elaborado el gobierno y que ha presentado ya formalmente ante el Consejo Nacional Electoral. Por lo menos el grueso de los, sectores de la vida venezolana que han escuchado lo que el gobierno ha manejado alrededor de este tema, lo rechazan y han anunciado formalmente que no van. Los opositores no van, las universidades no van, ni fueron tampoco a una reunión la semana pasada, por cierto. La Iglesia venezolana fue invitada, pero al parecer no parece claramente qué postura asumirá, por lo menos hasta esta hora. Pero lo más probable es que el grueso de los obispos pues no consideren su asistencia, o por lo menos el presidente de la Conferencia Episcopal, hasta ahora digo. Hay otros factores también que se niegan. Las academias se han pronunciado contra la propuesta del gobierno. En fin, aquí todo es muy cuesta arriba y es muy complicado. Los factores internacionales, entre tanto, siguen pronunciándose. Al parecer, hubo una reunión de estos llamados facilitadores en República Dominicana. No se sabe qué planteamiento pudieran en algún momento presentar a nivel de la opinión pública o plantear acá en Venezuela si vinieran de visita, tanto a la oposición como al gobierno. Gobiernos como el de Trump y el de Kuczynski están preocupados, renovaron criterios en ese sentido. También España, el Congreso español es muy probable que tome una postura como la han asumido otros parlamentos internacionales. En fin, que sigue allí esta circunstancia
la que vivimos en Venezuela. Esto no se va a detener, al parecer, es una dinámica que constantemente está allí y al parecer, por lo que han dicho los propios promotores de las marchas, los promotores de la oposición, esto no tiene ninguna posibilidad de detenerse hasta que el gobierno acepte pues elecciones generales adelantadas, liberación de los presos políticos, respeto a la institucionalidad y abrir canales humanitarios. Esto en términos generales, pero hay mucho más. De verdad que la agenda está bien abultada de temas. Hay muchísimos que a veces por momentos no da tiempo de presentar. Bueno, ayer por fin, después de 35 días, la familia de Leopoldo López le pudo visitar, así lo anunció su esposa Lilian Tintori. Él envió un mensaje a los venezolanos. Otro tema importante, ayer anunciaba también el gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, que había recibido de parte de la Contraloría una inhabilitación política que le permite, o no le permitiría hacia el futuro, corrijo, asumir o ejercer cargos públicos. Y así, bueno, hay una denuncia gravísima también que hacen los diputados sobre el traslado de detenidos a tribunales militares. Agitado panorama en suma. Vamos a tratar entonces ahora pues de también sumar lo nuestro, ¿no? Vamos con los titulares, con la portada de esta primera emisión del noticiero de Televen, que es una síntesis dentro de tantas cosas que tenemos como noticia. Bueno, vamos con la primera información. El cardenal Jorge Urosa Sabino condenó los actos vandálicos registrados en diversas partes del país, cuestionó el comportamiento de los cuerpos de seguridad del Estado en estas acciones de violencia, bueno, y fijó criterios también sobre otros temas que ya ustedes tendrán detalles en muy pocos momentos. La Mesa de la Unidad no asistirá a la reunión con la Comisión Presidencial que estimula o promueve una asamblea constituyente que se realizará en Miraflores en el día de hoy. Así lo ratificó el gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, quien además informó que la oposición marchará hoy, como ya les decíamos, hasta la sede del despacho del Ministerio de Educación en el centro de Caracas. La Asamblea Nacional Constituyente surgió ante la falta de diálogo con la oposición. Esto lo asegura el presidente de la Comisión Presidencial, Elías Howard. Nos vamos a lo internacional, un tema que destaca las elecciones en Francia, con más del 65% de los votos. Emmanuel Macron se convierte en el nuevo presidente de ese país. Sobre el momento político y su crisis conversaremos en el espacio de la entrevista con el diputado Simón Calzadilla. Y al concluir, bueno, como siempre, arte y espectáculos. Bueno, vamos a una presentación ya rapidísima. De esos titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, haremos un balance de lo que ocurrió la semana precedente. También presentaremos los titulares de la prensa internacional y las informaciones de último momento, además del tiempo y el tránsito. Cruz y Ricardo, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Bueno, una nueva semana, más protestas, movilización. Este fin de semana también hubo mucha actividad, en fin, o sea que el espacio informativo tiene una amplia cobertura en este caso. Sí, es una semana que comienza, pero que pareciera que no hubiese terminado, sí, ¿no? Por el ritmo de los acontecimientos. Así es. Bueno, sí, señor. Bueno, ya tenemos unas semanas de esta convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Ese es uno de los planteamientos que ha hecho el gobierno, pero esto, pues lejos de calmar los ánimos, pareciera que ha complicado un poquito más la situación, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Mira, vamos a revisar algunas notas internacionales porque ayer hubo elecciones en Francia, ya los resultados se conocen ampliamente. De todas maneras, revisamos el portal del País. Ahí están ya los resultados con los cuales Emmanuel Macron tiene el triunfo, 66,6% de los votos frente a 33,94% de los votos, ya con el 100% de los sufragios escrutados. Y también tú comentabas, Carlos, la situación del gobernador del estado de Amazonas, Liborio Guarulla, y él ha colgado 2 Twitter en su cuenta. Y ya tenemos allí uno de ellos. No tenemos la desesperación del régimen rojo, así que el martes en Caracas hablaremos de nuestra pretendida inhabilitación política por la Contraloría General de la República. Hasta ahora no ha habido un comunicado del organismo de la Contraloría, pero presumimos que obviamente el gobernador debe tener información de primera mano. Sí, seguramente. A lo mejor recibió algún despacho oficial que se lo definía, así como lo recibió Capriles, o como lo recibió la otra vez, pero que al final no lo recibió el que fue alcalde de San Diego, Enzo Escarano. Enzo Escarano, exactamente. Al final no se supo y creo que no recibió oficialmente. Vamos a esperar que Guarulla diga lo suyo, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a revisar diarios de circulación nacional.
Y comenzamos con la portada del diario El Nacional. Titular principal, UNWACH critica violación contra las protestas. Ataques militares a residencias violan derechos humanos. Esta ONG, que tiene sede en Ginebra, considera que la reacción del gobierno en contra de las manifestaciones ha sido desproporcionada. Afirma que es absolutamente ilegal, bajo la ley internacional, enviar escuadrones a atacar urbanizaciones y edificios. También se reseña en esta portada del diario El Nacional lo que fue una actividad realizada por parte de artistas. Bueno, ellos alzaron la voz para expresar su dolor. El colorido de la marcha desde la Plaza Francia de Altamira hasta la Plaza Alfredo Sadel en Las Mercedes no se vio opacado por el verde oliva de la Guardia Nacional Bolivariana ni por los uniformados de la Policía Nacional Bolivariana. Los músicos alzaron sus instrumentos, los artistas plásticos llevaron sus lienzos, los actores marcharon hombro a hombro con los bailarines. El diputado Miguel Pizarro animó a los asistentes. Bueno, atención con este tema que tiene que ver con lo económico. Conviasa va a reanudar vuelos internacionales. Esto va a ser a partir de mañana. La aerolínea estatal espera las gestiones de la Vicepresidencia de la República para resolver definitivamente el problema que se presentó desde el viernes, cuando el Instituto de Aeronáutica Civil le impidió volar por deudas en el pago de alquiler y del seguro de los aviones. Tenemos también la portada del Universal. El tema central, por supuesto, tiene que ver con el panorama político. En primer lugar, pues se mencionan declaraciones de Diosdado Cabello. Él pues comenta que el presidente Nicolás Maduro ha insistido todo el tiempo en el diálogo. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela condenó las acciones violentas de las últimas semanas, las cuales se les atribuyen a algunos sectores de la oposición. Enfatizó en que el gobierno garantiza la protesta pacífica, pero que no puede permitir los actos de vandalismo observados. Por otra parte, la Mesa de la Unidad Democrática no asistirá el día de hoy a Miraflores y anuncia otras manifestaciones. La oposición descartó acudir a la cita en el Palacio de Miraflores para debatir la propuesta del presidente Nicolás Maduro. Por el contrario, anunciaron una agenda de marchas y asambleas para el resto de la semana. También realizarán una manifestación que denominaron de los abuelos para el próximo viernes. Enrique Capriles informó que crearán un frente en defensa de la Carta Magna. Y en materia internacional, tema del día, triunfo de Macron en Francia, tranquiliza a la Unión Europea. El centro liberal Emmanuel Macron se impuso a la ultraderechista Marine Le Pen en la segunda vuelta de las presidenciales francesas. Vamos ahora con la portada del diario 2001, titular principal vinculado a las actividades que realizará la Mesa de la Unidad esta semana. MUD dejará la suela esta semana. Hoy intentarán llegar al Ministerio de Educación, el miércoles marcharán hacia el Tribunal Supremo de Justicia y el viernes toca a los abuelos ir a Patica hasta la Defensoría. El Parlamento sesionará represión y hará asambleas de ciudadanos. Ayer los músicos rindieron homenajes a los caídos durante más de un mes de protesta en el país y justamente esa es la gráfica que acompaña esta última oración que les acabo de comentar. También se destaca lo siguiente: Padrino López, no hubo golpe de Estado, sino un exceso del Tribunal Supremo de Justicia. También lo relacionado con la situación de Leopoldo López, Lilian por fin pudo verlo y reta a pasar el video completo. En materia internacional, bueno, está el triunfo de Macron, lo titulan de la siguiente manera: le da un revolcón a Le Pen en Francia. Últimas noticias, menciona también, en primer lugar, declaraciones del vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello. Lo titulan así: Cabello dice que la Asamblea Nacional no será de cúpula, Asamblea Nacional Constituyente, perdón. El diputado aseveró que el diálogo es para la convivencia y no para entregar el gobierno. Afirmó que la estabilidad institucional del país está garantizada. Y en cuanto a temas económicos, pues la banca indica que los cajeros automáticos están listos para recibir los nuevos billetes. Las entidades financieras manifestaron estar a la espera de un mayor volumen de piezas. La portada del diario Vea trae declaraciones de Diosdado Cabello. Constituyente es antídoto contra el golpe. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que la Asamblea Nacional
constituyente es un antídoto contra el golpe de Estado propiciado por sectores de la derecha venezolana. También en esta portada del diario Vea se destacan el resultado de una encuesta realizada por Interlaces. 80% de los venezolanos se muestran en desacuerdo con las actuales protestas violentas. Tenemos también información deportiva con la portada del Líder. En este caso, pues la actuación de José Altuve es lo que engalana esta primera página. El superastro, dice el titular, ratificó ayer ser la gran estrella de Houston con jonrón de 3 carreras. Su quinto de la temporada comandó la victoria de su club ante los angelinos. Bueno amigos, pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, reporte del tránsito, estado del tiempo y mucho más. Ya venimos. Bueno, comenzamos la revisión regional con la calle que circula en el estado Carabobo. País entre el límite de guerra y la paz, nos cita el titular principal. Jagua dice que Maduro llamó a constituyente porque la derecha cambió diálogo por violencia. Vamos a revisar la portada del diario El Norte que circula en el estado Anzoátegui. Maduro convocó a la Mesa de la Unidad Democrática hoy para dialogar sobre la constituyente. Oposición no se sentará con el gobierno y llama a su gente a seguir en la calle. Tenemos también la portada del diario Los Andes en su versión de Trujillo. Nos indica lo siguiente: Lilian Tintori pues reta a Diosdado. Leopoldo está aislado para que no se entere de lo que pasa en Venezuela. Ella pudo ver ayer domingo, luego de 35 días incomunicado en la cárcel de Ramo Verde, al líder Leopoldo López. Aseguró que el gobierno lo tiene aislado para que no se entere de la situación actual que vive el país. Bueno, dice el diario El Clarín que circula en el estado de Aragua, chanchullo panadero fue detectado en el municipio Rivas. El alcalde Juan Carlos Sánchez, conjuntamente con el coordinador regional de Sunagro, realizaron un despliegue en los establecimientos y encontraron presencia de harina y aún así no se está expendiendo el producto. Bueno, semana agitada, como lo comentaba pues Ricardo al principio de la emisión, que pareciera no terminar, pero vamos a hacer precisamente un corte de lo que sucedió hasta este momento en este resumen que les presentamos cada lunes en Lo que fue noticia. He venido con la Constitución a activar uno de los mecanismos más importantes que tenga nuestro país para que nuestro pueblo pueda activar su poder constituyente originario. Bueno, la revisión de los diarios de circulación regional e internacional la iniciamos en Francia con la portada de Le Figaro y obviamente ellos tienen información que da cuenta del triunfo de Emmanuel Macron, quien fue electo como presidente de Francia con más del 66% frente a la ultraderechista Marine Le Pen, quien obtuvo apenas el 33% del respaldo popular. Tenemos también el Clarín de Argentina. En este caso también pues se destaca la victoria de Macron
frenó a la ultraderecha y hay alivio en Europa. La portada del diario El Comercio también reseña el triunfo de Emmanuel Macron, arrasa en Francia y le da un respiro a la Unión Europea. A sus 39 años será el presidente más joven del país galo. Vamos a revisar ahora otros temas internacionales que llegan a nuestra mesa de redacción. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, ratificó el polémico proyecto de ley estatal que prohíbe las ciudades santuario en el estado y autoriza la norma conocida como Enséñame los papeles, que permitirá a la policía cuestionar el estatus migratorio de las personas que sean detenidas o paradas en las calles. Revisamos qué es noticia a esta hora en nuestra página web www.televen.com. Atención a los padres. El peligroso reto de la ballena azul puede llevar al suicidio. Esto es una suerte de juego que se realiza a través de Internet. Nació en Rusia a finales del año 2015 y los especialistas nombraron a los integrantes de esta cuenta de red social como el Grupo de la Muerte. Se trata de un reto online y consiste en desafiar a los adolescentes a tareas diarias, siendo la última el suicidio. En Rusia, 130 jóvenes han perdido la vida, se han suicidado jugando este juego macabro. Bueno, estamos listos para revisar las condiciones del tiempo. Esto gracias al reporte que nos proporciona el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMED para las próximas 6 horas. Precipitaciones moderadas a fuertes, algunas de ellas con descargas eléctricas se van a suscitar en los estados Zulia, noreste de Apure, Amazonas, Bolívar, suroeste de Guárico y también al sur de Cojedes. Pero revisando en detalle tenemos Cumaná con cielos parcialmente nublados, una temperatura entre 22 y 33 grados. San Felipe se van a presentar precipitaciones el día de hoy, la temperatura entre 21 y 31 grados. Y en el caso de Guayana, nublado también con precipitaciones, la temperatura podría registrar como mínimo 22 grados y como máximo 33 grados. Amigos, recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, pues pueden ingresar a la página que tienen acá en sus pantallas, www.inamed.gov.be. Nos vamos con Ricardo Salmerón, él nos tiene la información del tránsito para arrancar esta semana. Bueno, vamos a revisar lo que llega a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Comenzamos con imagen de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. Está libre en este momento, como ustedes pueden observar en esta foto que nos envía Jackson Sánchez. También nos dicen de Huigüe, autopista Valencia Oscura y Huecos, Flor Amarillo Buena y transporte público activo. Sí, señor. También vemos la Panamericana, está a la hora de las 6:09 de la mañana sin retraso desde Los Teques al kilómetro 0. San Antonio sin complicaciones. Esta imagen corresponde a la autopista Francisco Fajardo, libre, el sentido este del Pulpo a Los Ruices, 6:08 de la mañana nos envían estas imágenes. Bueno, también Mili nos saluda desde Margarita, igual envía un cafecito el señor Oscar, feliz día Venezuela. Aracelis también nos saluda, Mari Libertad envía saluditos a pesar de todo lo que estamos pasando, bendiciones para todos ustedes y sus familiares. Bueno, y también queremos saludar a una fiel televidente, Joana Monge, saludos para ella y también para la señora María Teresa, que el día de ayer tuve oportunidad de conseguírmela por Bellas Artes y le envió saludos a todos. Fiel televidente, tanto Joana como la señora María Teresa. Gracias por acompañarnos todos los días. Muy bien, un agradecimiento renovado. Lo recibimos con todo cariño. Lo recibimos con todo cariño. Sí, señor, uno siempre se encuentra personas por allí, como dicen, en el camino, que siempre mencionan al noticiero y lo ponderan y lo jerarquizan de una manera muy significativa. Eso se agradece. De verdad que sí, gracias a todos por acompañarnos cada mañana y, bueno, permitirnos entrar a sus hogares para llevarles este panorama informativo, tratando de ser, bueno, lo más equilibrados posible, ¿no? Sí, señor. Bueno, vamos a resumir titulares. En breve tendrán detalles, precisiones, ¿no?, de las notas más importantes que destacaron este fin de semana y las que se proyectan, ¿no?, a partir de hoy, porque continúan las jornadas de protesta. El sábado, bueno, de esto reseñaremos, hubo la marcha de las mujeres, ayer hubo la marcha de los artistas, hoy está convocando la Mesa de Unidad una nueva marcha
en este caso para protestar contra la propuesta constituyente del gobierno y llevar un documento al Ministerio de Educación. El gobierno, entre tanto, organiza y ha invitado a un grupo de sectores de la vida venezolana a participar en una reunión junto con la comisión presidencial que promueve la constituyente. Algunos factores ya se han pronunciado en este sentido y han dicho que no van a asistir a esta convocatoria del gobierno. Además, bueno, una amplia reseña también de una serie de detalles de lo que han sido pues las movilizaciones de los últimos días, un saldo y un balance realmente muy, pero muy lamentable. Hay denuncias sobre el envío a tribunales militares de una serie de personas detenidas. Junto a ello también, como otra información que destaca, ayer por fin pues pudo la familia de Leopoldo López reunirse con él después de 35 días en la cárcel militar de Ramo Verde. Información sobre la inhabilitación de Liborio Guarulla como gobernador del estado Amazonas y mucho más. La información internacional, por supuesto, los detalles del resultado electoral de Francia, ¿no? El triunfo de Emmanuel Macron. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con el diputado Simón Calzadilla sobre el momento y la crisis política nacional y al concluir arte y espectáculos. Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al noticiero. Gaudi Peroso, Héctor Mato. Estamos listos para informarles lo que pasa en Venezuela y el mundo. Hola Gaudi, ¿cómo estás? Hola Héctor, muy buenos días Venezuela. A esta hora saludamos a nuestra intérprete en lengua de señas, Sol Caraballo, y a nuestra querida comunidad de personas sordas que siempre están en sintonía de Televen. Estas son las noticias. El cardenal Jorge Urosa Sabino condenó los actos vandálicos registrados en el interior del país. También cuestionó el comportamiento de los cuerpos de seguridad del Estado en estas acciones de violencia. El representante de la Iglesia Católica pidió que cese la represión en las protestas para que ningún otro venezolano pierda la vida de manera violenta. La represión, esa desmedida, eso de disparar bombas lacrimógenas frontalmente a las personas, horizontalmente, bueno, eso es algo verdaderamente inaceptable. Sorprende que las manifestaciones son reprimidas, pero que los saqueos, especialmente lo ocurrido en Valencia, Carabobo, no son reprimidos, no son controlados, no son impedidos. Bueno, eso es algo insólito. En este sentido, hizo un llamado a los venezolanos a una jornada de oración en todas las iglesias el próximo 21 de mayo para pedir por la paz del país y para que se resuelvan los problemas de desabastecimiento de alimentos y medicinas. Una jornada de oración para que se resuelvan los problemas de Venezuela. Tenemos que pedirle mucho a Dios, porque hay actualmente muchos problemas, el problema del hambre, del desabastecimiento, el problema de la violencia. Durante la misa dominical en la Catedral de Caracas, el cardenal, a través de un comunicado, dio inicio a una campaña vocacional para que cada día sean más los hombres y mujeres que se sumen al sacerdocio y a la vida consagrada para que manifiesten al mundo el amor de Dios. Simultáneamente la misiva fue leída en todas las iglesias de la Gran Caracas para que los jóvenes comprendan el llamado de Jesucristo y así puedan difundir la alegría del Evangelio. Alberto Torobielma, Televen. Y la Mesa de la Unidad no asistirá a la reunión con la Comisión Presidencial de la Asamblea Nacional Constituyente que se realizará en Miraflores. Así lo aseguró el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, quien además informó que la oposición marchará hoy hasta el Palacio al despacho del Ministro de Educación en el centro de Caracas. Nos vamos a movilizar, a entregar, a consignar ante el despacho de este señor. ¿Cuál es el cargo que tiene ahora? Educación. Sí, porque esto es, todos los días se cambian el cargo. Este señor, vamos a ir al que entendemos es su oficina, le vamos a ir a notificar todo esto, todos los argumentos, toda la base jurídica, todo, le vamos a recordar la Constitución. Y lo vamos a hacer acompañado del pueblo venezolano. Nosotros no vamos a una reunión en aire acondicionado a ser parte de un proceso que es absolutamente fraudulento. No vamos a ser parte, los venezolanos, de un fraude. La movilización partirá a las 10 de la mañana desde 12 puntos de la ciudad. En el oeste se concentrarán en la UCAP, La Villa, Multiplazas Paraíso, UCB, Crema Paraíso, Santa Mónica y Los Cedros, mientras que en el este de la ciudad
La convocatoria fue para el Unicentro del Marqués, Santa Fe, Caurimare, Altamira y Parque Cristal. Destacó que esta protesta se realizará en las gobernaciones de todos los estados del país. Enrique Capriles también anunció la creación de un frente en defensa de la Constitución. Va a ser convocado Raimundo y todo el mundo. Va a ser, en vez de irnos a reunir a Miraflores para un proceso chimbo, vamos a constituir un frente que estaba asomándolo con el tema de los cabildos, las reuniones en los municipios. Ese frente por la Constitución la idea es organizarlo y tenerlo en cada comunidad de nuestro país, donde ahí estén los que son oficialistas, los que son opositores, todo el mundo, defendiendo la Constitución y defendiendo la democracia. Sobre la detención de 780 personas en el estado Carabobo, el gobernador del estado Miranda informó que 40 de ellos estaban siendo presentados ante los tribunales militares porque a su criterio el Ejecutivo no cuenta con el control de los tribunales civiles. Por otra parte, criticó que el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, no haya atendido a las mujeres opositoras quienes se intentaron movilizar el pasado sábado hacia el Ministerio de Interior y Justicia. Harley Monseguilemán, Televen. La Asamblea Nacional Constituyente surgió ante la falta de diálogo con la oposición, así lo asegura el presidente de esa comisión presidencial, Elías Jagua. Nosotros no tenemos interlocutores políticos con qué hablar absolutamente nada, porque ellos se han salido del juego político, de manera que no nos queda otra que abrir entonces un amplio diálogo nacional constitucional con el poder originario del pueblo, con la Asamblea Constituyente. No necesariamente el objetivo de esta Asamblea es terminar haciendo una constitución nueva, distinta a la del 99. Por su parte, el dirigente opositor Jesús Torrealba ratifica que los venezolanos son los que pueden convocar una constituyente, siguiendo los artículos de la Constitución. Porque la Constitución es clara. El 347 constitucional dice que el único actor social que puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente es el pueblo. 348 dice que el presidente de la República, que la Asamblea Nacional, que los consejos municipales pudieran tener la iniciativa de convocar la Asamblea Nacional Constituyente. Pueden proponerla, pero al final quien convoca es el pueblo. Si Maduro tiene al CNE, al TCJ y a la fuerza militar, la oposición tiene al 80% del país y tiene el apoyo de la comunidad internacional. La oposición política está haciendo lo que le corresponde. Marchar. Elevar el costo de la arbitrariedad con la única herramienta que tiene, que es la movilización popular, pacífica, no violenta. Eso es lo que está haciendo y lo que entiendo va a seguir haciendo. El exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática aseguró que las organizaciones políticas deben ir de la mano con el país para defender la democracia. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, aseguró que el diálogo solicitado por el presidente Nicolás Maduro no es para presentar una renuncia, sino para discutir el nuevo proceso constituyente. El presidente Maduro primero ha hecho insistentes llamados al diálogo. Lo que ocurre es que la derecha espera ir a un diálogo donde el gobierno capitule y les entregue a ellos. Eso no existe, ni va a existir, y ese no es el diálogo que el presidente Maduro está llamando. No. Nosotros estamos llamando a diálogo para entregar al gobierno, para capitular, no. Y hemos venido tomando acciones, José Vicente, para evitar que el golpe decretado por ellos. Entonces el presidente ha buscado, los ha llamado al diálogo, les ha insistido. Ellos no. ¿Qué queda? Una salida. Yo creo que deben dejar el miedo, señores de la oposición. Es una convocatoria total y absolutamente legal que servirá para fortalecer esta Constitución. Ojalá el partido de la jerarquía eclesiástica vaya y se sume y haga sus aportes, el resto de los partidos de la oposición lo hagan, los movimientos sociales, los poderes del Estado. Asimismo, Cabello acusó a partidos opositores de querer sembrar focos de violencia en el país. Será presentado ante tribunales el fiscal 30 nacional auxiliar del Ministerio Público, Jonathan Rodríguez, esto por presuntamente exigir una alta cantidad de dinero en moneda extranjera al familiar de un detenido para cambiarle los actos o los delitos en el acto conclusivo. El funcionario será imputado por la presunta comisión de delitos contemplados en la legislación venezolana. La detención se realizó en la oficina de Rodríguez, en la sede del Ministerio Público, ubicada en la avenida Urdaneta de Caracas. Luego de 35 días de aislamiento, la familia del dirigente político Leopoldo López logró ingresar a las instalaciones de la cárcel militar de Ramo Verde. Según su esposa Lilian Tintori, López goza de buena salud.
Yo quiero transmitirle como venezolana, como esposa de preso político, como mujer, que Leopoldo está bien, que Leopoldo está bien de salud, que Leopoldo está firme, que su condición sigue siendo de aislamiento y de incomunicación. Eso es absolutamente injusto, pero que esa es su resistencia. Él ahí resiste. Es difícil, sí, es muy difícil, pero él resiste. En cuanto al video publicado por el diputado a la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, Lilian Tintori denunció que se trata de un material audiovisual editado y manipulado. Retó al parlamentario a publicar el video y el mensaje completo. Escuchemos. Ese video que salió está manipulado y editado. Y me pidió que retara a la persona que lo publicó. Venezuela quiere ver el video de Leopoldo, pero completo. Retamos a Diosdado Cabello, que no entendemos cómo tiene material de esta cárcel, porque eso es ilegal, que saque el video completo, no editado, no manipulado, no con sombras, no con efectos. Queremos ver a Leopoldo tal cual y como es, y queremos escuchar el mensaje de Leopoldo completo. Pero yo se los voy a dar. La esposa del dirigente Leopoldo López, Lilian Tintori, también exigió a las autoridades de la cárcel militar de Ramo Verde que reinicien las visitas normalmente. Se espera que para este lunes sus abogados puedan ingresar para constatar la situación. Alberto Torobielma, Televen. Seguimos. El presidente Nicolás Maduro señaló que en Venezuela existe una insurgencia armada para generar violencia en las calles. Estamos enfrentando una insurgencia armada que se pone la máscara de marchas pacíficas que ya todo el mundo sabe que simplemente son la puesta en escena, la mascarada para luego dejar la violencia instalada. Frente a esa insurgencia armada no me quedaba otro paso. Yo ruego que se me entienda, y sé que se me entiende, el único camino a la paz para recomponer, reunificar y encaminar a nuestra Venezuela es el poder constituyente originario, es la Asamblea Nacional Constituyente. El primer mandatario nacional reiteró el llamado al debate y al diálogo para afianzar la paz en Venezuela. Y a través del voto secreto y universal se elegirá la Asamblea Nacional Constituyente, así lo asegura el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Lo importante es que es sobre la base de elecciones universales, directas, libres y secretas, como lo establece la Constitución. Es bastante saber eso. Ya es bastante saber eso porque, bueno, se le da la tranquilidad al pueblo, que es el poder real de la Constituyente, de que va a ser tomado en cuenta, ¿verdad? Y va a tener su participación como lo indica la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Padrino López asegura que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está del lado de un proceso constituyente. Fueron recuperados 8 cuerpos del helicóptero del ejército caído en Amazonas el pasado 30 de diciembre de 2016. La aeronave partió desde Puerto Ayacucho y realizó su último contacto con la torre a pocos kilómetros del punto de aterrizaje. De acuerdo a la información aportada por el Ministerio Público vía Twitter, la aeronave fue hallada en las faldas del Cerro Duida, una ubicación relativamente cercana al destino final que llevaban las 13 personas a bordo, 9 militares y 4 civiles, entre ellos un menor de 4 años de edad. En fechas previas al hallazgo hubo versiones extraoficiales de que restos del helicóptero habrían sido vistos por miembros de la etnia yecuana. Sin embargo, estas fueron descartadas por las autoridades nacionales. Fue finalmente el día 2 de mayo cuando se dio con su paradero. La labor de recuperación está a cargo de un equipo multidisciplinario debido a la marcada profundidad boscosa de la zona y cuenta con la presencia de fiscales del Ministerio Público. Estos 8 cadáveres fueron llevados hasta Puerto Ayacucho este domingo para proceder con tareas de identificación y la respectiva notificación a familiares. Desde el estado Amazonas, Luciana Peña Font, Televen. Emmanuel Macron se convierte en el nuevo presidente de Francia. Enseguida venimos con esta y otras notas internacionales. Sigan con nosotros. Con más del 66,6% de los votos, Emmanuel Macron se convierte en el nuevo presidente de Francia. El traspaso de poderes entre Hollande y Macron será este domingo.
Macron gana las elecciones francesas con al menos 30 puntos de ventaja sobre su rival, la ultraderechista Marlene Le Pen, según las primeras proyecciones. El presidente saliente de Francia, François Hollande, conversó por teléfono con su exministro de Economía, Emmanuel Macron, para felicitarlo afectuosamente tras su victoria en las elecciones. Por su parte, la primera ministra británica Theresa May felicitó sinceramente a Emmanuel Macron tras derrotar en segunda vuelta a la ultraderechista Marlene Le Pen. Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, celebró en Twitter la elección del centrista como presidente de Francia, asegurando que los franceses eligieron un futuro europeo. Emmanuel Macron es un político francés que a sus 39 años se ha definido como un hombre social y reformista. Recibió el título de Filosofía en la Universidad de París, también estudió Ciencias Políticas, además recibió un título como Inspector de Finanzas en la Escuela Nacional de Administración. Militó en el Movimiento de los Ciudadanos durante 2 años y luego se unió al Partido Socialista. Desde 2010 fue asesor de François Hollande y en 2011 apoyó su candidatura participando en la elaboración de sus discursos y programas. Entre sus últimos cargos se resalta el de ministro de Economía de François Hollande. La canciller alemana Angela Merkel aplaudió la victoria de Emmanuel Macron en las elecciones presidenciales francesas. Aseguró que esto representa el triunfo de una Europa unida y fuerte. Por su parte, el presidente chino Xi Jinping felicitó a Macron por la victoria en las elecciones presidenciales francesas. Aseguró que París y Pekín comparten una responsabilidad importante de cara a la paz y el desarrollo en el mundo. Nos vamos a la pausa, al regreso información de sucesos. Ya venimos. En el módulo de la Guardia Nacional de Petare fue asesinado con un disparo en la espalda el joven Frangerson González, de 19 años. Los familiares fueron notificados que supuestamente uno de los castrenses se enredó con el armamento, se cayó y disparó. Les aseguraron que la bala traspasó la pared y alcanzó a Frangerson. Esta versión no fue creída por los parientes. Yo tengo familiares policías y me dicen que para que a un FAL se le salga un tiro es imposible. Decía que usted cargue el FAL y lo tire al piso y eso no se le sale un tiro. Entonces, ¿qué crees tú que pudo haber pasado ahí? Intencionalmente, porque ¿qué puede pasar? Los familiares de la víctima acudieron a la sede del CICPC en la avenida Urdaneta en Caracas a poner la denuncia y les informaron que el funcionario se encuentra detenido. En la avenida Morán también fue asesinado un joven de 19 años, identificado como Jorge Luis Centeno. Los familiares aseguraron que una comisión del CICPC llegó a la vivienda donde se encontraba el joven y luego de una conversación le propinaron 3 disparos. Los PTJ de Propatria del Oeste llegaron a la casa de la novia de mi hermano diciendo que era un enfrentamiento, pero realmente no fue un enfrentamiento. A él lo sacan y lo matan, ahí le meten 3 disparos. Y a mi cuñada la sacan por el cabello y se la llevan descalza. Ay, no. Y ellos hacen desastres, se llevan las cosas, se robaron todo lo que hay en esa casa, entonces yo quiero justicia. Según Mileni, los funcionarios pudieron haber confundido a su hermano con uno de los miembros de una banda del sector. De manera extraoficial se conoció que este fin de semana ingresaron 19 cadáveres a la morgue de Bellomonte. Harley Monseguilemán, Televen. Falleció César Guzmán, estudiante de la Universidad Politécnica Territorial José Antonio Anzoátegui, ubicada en el Tigre Estado de Anzoátegui, tras resultar herido el pasado jueves en un hecho de violencia registrado dentro de la Casa de Estudios. La información la dio a conocer el ministro para la Educación Universitaria, Ogbel Roa, en su cuenta en Twitter, en la que manifestó su pesar por el fallecimiento de Guzmán. Bolívar es el 6º estado del país con mayor número de homicidios, según las estadísticas del Observatorio Venezolano de Violencia. Esta afirmación parte de 812 muertes violentas registradas al cierre del 2016 y 230 en lo que va de año en la entidad, lo que en comparación al primer trimestre del año pasado representa un incremento del 30%. La tipificación de crímenes en las leyes venezolanas divide estos estadísticos en homicidios, averiguaciones por muertes y resistencia a la autoridad.
estamos hablando que dentro de las tasas a nivel mundial que son llevadas por cada 100.000 habitantes, nosotros tenemos una tasa de 115, o en términos generales muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Eso obviamente nos coloca por debajo obviamente del Distrito Capital, del Estado Vargas, de Miranda, que el municipio que genera mayor hechos de violencia es el caso del municipio Caroní, y a eso, bueno, le sigue el municipio Eres y luego el municipio Piar, que son... El representante del Observatorio Venezolano de Violencia acá en la región aseguró que si bien el Estado debe hacer cumplir las políticas en materia criminal, también existe una importante cuota de responsabilidad en el seno de las familias en cuanto a la prevención de actos delictivos. Desde el Estado Bolívar, Luciana Peñafont, Televen. Y fue privado de libertad el médico cirujano Jaime Dos Santos por su presunta responsabilidad en la muerte de Ausi Herrera Rondón, quien falleció el pasado 2 de mayo tras presentar complicaciones luego de una cirugía estética que le efectuó en agosto del 2016. El galeno se le imputa por los delitos de homicidio intencional a título de dolo eventual en perjuicio de Herrera Rondón, lesiones gravísimas a título de dolo en detrimento de la joven. Dos Santos Núñez se encuentra recluido en la subdelegación El Llanito del 6CPC de Caracas. El grupo yihadista nigeriano Boko Haram liberó más de 80 adolescentes de las casi 200 que mantenían secuestradas desde abril de 2014. Las alumnas de una escuela de Chibok se encuentran en Banki, cerca de la frontera entre Nigeria y Camerún, según el canal Al Jazeera. El 14 de abril de 2014, una decena de camionetas con 50 terroristas armados irrumpió en la localidad de Chibok y capturaron a las menores. En Vietnam, 12 personas murieron y otras 8 resultaron heridas tras un choque de un autobús y un camión que circulaba en sentido contrario. En el choque, el frontal del autobús quedó destrozado, mientras que el camión que transportaba fertilizantes volcó en la carretera. El jefe del equipo negociador del gobierno colombiano en los diálogos de paz con el ELN en Ecuador, Juan Camilo Restrepo, aseguró que las partes retomarán las conversaciones el próximo 16 de mayo. Músicos y artistas venezolanos se movilizaron este domingo en honor a los venezolanos asesinados durante los últimos 37 días de protestas antigubernamentales. Desde la Plaza Altamira hasta la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes, personalidades del mundo artístico marcharon en rechazo a la represión por parte de cuerpos de seguridad del Estado en manifestaciones convocadas por la oposición. Durante la actividad le rindieron homenaje a los caídos en protestas, como el deportista Juan Pablo Pernalete y Armando Cañizales, violinista del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Yo creo que ya nadie puede ser indiferente ante lo que está pasando. Sigamos luchando, sigamos dando lo mejor de cada uno de nosotros. Y lo que siempre digo, yo me siento muy orgullosa de ser venezolana, me siento orgullosa de todos nuestros artistas y que Dios bendiga este país maravilloso, que Dios bendiga a Venezuela. Así que tenemos que estar cada vez más unidos, querernos más, reconocernos los unos a los otros, que es lo que nos hace falta porque somos todos hijos de este país nos pertenece a todos y todos le pertenecemos a él. Así que mucho amor y fraternidad entre nosotros, nada más. Con 4 maracas y violines, los músicos y ciudadanos presentes en compañía de la cantante venezolana María Teresa Chacín entonaron Venezuela y otros temas folclóricos en un acto de reconciliación y esperanza. Informaron que continuarán participando en las manifestaciones pacíficas en rechazo a las políticas implementadas por el presidente Nicolás Maduro, a quien le exigieron que cese la violencia y que permita la entrada de medicamentos al país. Alberto Torobielma, Televen. Más temprano, un nutrido grupo de deportistas encabezado por el venezolano y corredor de larga distancia Michael Melamed tomó la avenida Francisco de Miranda. Esto con el propósito de recorrer 15 kilómetros y dedicarlo a los asesinados durante las últimas protestas en contra del gobierno nacional. Los ciudadanos entonaron el himno nacional antes de comenzar el trayecto. Amigos, momento de una pausa, pero ya viene la entrevista. Sí, precisamente revisemos ahora un adelanto de lo que tendrá Carlos Fernández en la próxima parte. Carlos, buen día, cuéntanos.
Bueno, continuamos con el abordaje de esos temas que estimulan una altísima sensibilidad y provocan una gran controversia en el país, ¿no? Hay varios elementos que están dentro de la agenda de trabajo, pero hay uno en particular ahora, reciente, que tiene ribetes de polémica, como es esta propuesta de una asamblea constituyente que ha planteado el gobierno. Hoy hay una reunión, una serie de factores de la sociedad venezolana ha rechazado esa reunión, ha anunciado que no va a esa reunión, pero bueno, aproximarnos un poco en el análisis a qué significa ese planteamiento y qué procura ese planteamiento que hace el gobierno, esta vez con la óptica del diputado Simón Calzadilla, quien es parlamentario de la Asamblea Nacional. Así que no se retiren, enseguida con ustedes. Bien, vamos a conversar entonces con Simón Calzadilla. Bueno, Simón, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, es una dinámica sostenida y consistente, ¿no? La de las movilizaciones de la oposición. El gobierno también ha tratado de hacer las suyas, pero está este tema de la constituyente. Hoy convocan a una reunión que ha sido rechazada no solo por la Mesa de la Unidad, que es el factor político, sino por las academias, las universidades, los sindicatos, o una serie de sindicatos y una serie de factores gremiales. ¿Hacia dónde crees tú que va esto y qué procura el gobierno con este llamado a una constituyente que tiene unos matices que no son propiamente los que más se asemejan al texto constitucional? Carlos, primero que todo, bueno, buenos días. Gracias a ti, a Televen, por la invitación al programa. Pero ya comienza a suceder lo único que puede suceder cuando una élite gobernante que tiene el rechazo del 90% de la población pretende imponerle una nueva institucionalidad jurídica, política, social y económica a través de una pseudo Asamblea Nacional Constituyente, para lo cual no podrían o no pueden realizarla sin que el único convocante que establece la Constitución así lo autorice o lo solicite o lo manifieste a través del voto directo, universal y secreto, que es el pueblo venezolano. Y ya todos los sectores organizados, históricos, sectoriales, reales del país están rechazando la invitación a conversar algo que es absolutamente contraproducente para este momento que vive el país. La salida a la crisis que hoy vivimos es no una nueva constitución, chico, no es un nuevo ordenamiento jurídico, es respetar lo que existe como ordenamiento jurídico y la Constitución actual, que está siendo desconocida sistemática, abiertamente, desde que el gobierno dejó de ser mayoría en el país y que se expresó de manera clara y contundente en el proceso electoral del 6 de diciembre del 2015 y cuyos efectos fueron una Asamblea Nacional donde su composición, las 2/3 partes, estaban en manos o están en manos de la oposición por mandato popular. Ahora, si comienza a crearse el consenso del rechazo abiertamente, de manera explícita, ¿qué puede hacer el gobierno? ¿Qué constituyente puede crear el gobierno y quiénes pueden participar e involucrarse en ella? Creo que el gobierno ha cometido su último gran error, porque el país se está unificando en contra de esta pretensión de acabar con la democracia definitivamente. Es decir, cuando se da un proceso de refundación institucional en un país, quien promueve esa refundación necesita por lo menos la mayoría de la sociedad organizada y la mayoría popular para poderlo establecer y ser acompañados en la misma. Es una ruptura histórica e institucional. Tú no puedes hacer eso como una posible salida, un gobierno que tiene el rechazo del 90% de la población y que se ha negado sistemáticamente a reconocer el último proceso electoral con su incidencia en una nueva Asamblea Nacional, que se buscó 7 jueces penales sin competencia electoral para arrebatarle el derecho constitucional a la consulta de referéndum revocatorio establecido en la Constitución al pueblo venezolano y que de paso no convocó elecciones regionales porque está en absoluta minoría. Fíjate que han llegado al cinismo de decir que ellos no quieren cambiar la Constitución, sino hacerle algunas puntuales modificaciones. Eso es enmienda.
Eso es reforma. Pero como la Constitución dice de manera clara que una reforma o una enmienda tienes que finalizarla o concluirla con un referéndum, se van por la constituyente, que a pesar de que el artículo 347 dice claramente que el que lo convoca es la Asamblea Nacional, ellos pretenden instalarla sin convocar el referéndum para su iniciativa. Porque eso tendría, de hecho lo han manifestado factores políticos y juristas, ¿no? Para ello tendrías que tener una consulta sobre el propósito y además sobre las bases comiciales que vayas a presentar en definitiva y que el Consejo Nacional Electoral acepte, pero tiene que ir un referéndum consultivo, eso no lo plantea. Aristóbulo Istúriz decía que no, que la convocatoria la puede hacer perfectamente a través del texto constitucional del presidente de la República y que no se requiere ninguna consulta. ¿Cuán cierto es eso? Eso es falso. El artículo 348 lo dice de manera clara. ¿Quiénes tienen la iniciativa? ¿La iniciativa de qué, Carlos? Sí, porque es una iniciativa, el de texto activar el proceso. Es igual que las leyes. ¿Quiénes tienen la iniciativa legislativa? Lo tiene el Ejecutivo Nacional, lo tiene los ciudadanos, lo tienen 3 diputados, lo tiene el Tribunal Supremo, el CNE, pero la propuesta legislativa, la iniciativa que se marca en un proyecto, ¿quién lo sanciona? La Asamblea Nacional y los diputados. ¿Quién tiene la iniciativa de convocar la Asamblea Nacional Constituyente? La Asamblea, el presidente, los ciudadanos un 15%, los municipios, y los municipios en unas 2/3 partes. Pueden presentar, activar el procedimiento. Pero eso va a una Pero eso tiene que ser aprobado por el ciudadano, quien es el único que puede convocarlo definitivamente y debes consultarlo. Ahora, entonces no quieren consultarlo, pero es que tampoco van a presentar el nuevo planteamiento constitucional para un referéndum y que la gente lo apruebe, como sucedió en el 99, que tampoco lo quieren hacer. En el 2007, cuando rechazaron una reforma, por cierto, Simón, se habla de que mucho de lo que se ha presentado, por lo menos en el documento del Consejo Nacional Electoral, tiene también mucho de aquello que fue derrotado en la reforma, en el referéndum consultivo del año 2007. Claro, porque lo que pretenden ellos es cambiar la Constitución, adaptarla para poder permanecer en el poder con solo el 10% del pueblo. ¿Qué significa eso? Eliminar el voto, inhabilitar políticamente a los venezolanos para elegir y para ser elegidos. De alguna forma eso lo planteaba la reforma del 2007. Que fue claro, rechazada. porque ¿cómo quieren conformar esta Asamblea Nacional Constituyente inconstitucional, ilegal, este fraude histórico? Son 500, pero 250 es de los empresarios, pero los empresarios bolivarianos. Y van a votar por ellos lo que yo diga que pueden votar por ellos. Y los sindicalistas, pero los sindicalistas revolucionarios. Y así meten la mitad de una buena vez, ellos lo autonombran, ¿no? Y después te hacen un esquema de circunscripciones para ellos asegurarse la otra mitad. Es decir, con apenas el 10% de la población que supuestamente los respalda, ellos se hacen con el 60-70% de una constituyente donde van a poder cambiar todo. Así pueden salir de la fiscal, así pueden salir de la Asamblea Nacional y así olvídense los venezolanos que nosotros vamos a poder votar otra vez por alguien. Ellos van a escoger quién vota y a quién designa. ¿Para declararse en qué? O sea, para darle al Estado el concepto de qué. Bueno, le pondrán nombre, poder popular, etcétera, como hacen los regímenes totalitarios. Bueno, porque Cuba llegó, la dictadura comunista a través de las armas y dijo, bueno, cambió la Constitución de Venezuela, ahora es un gobierno comunista. Bueno, y ahí solamente hay un solo partido. Ahorita al gobernador Liborio también lo están inhabilitando como a Capriles Radosky. Y ya ni siquiera va a haber elecciones directas, universales y secretas. Lo que está haciendo el gobierno nacional, lo que está haciendo Nicolás Maduro como jefe de Estado es declararle la guerra a los venezolanos con esta propuesta constituyente. Por eso la Venezuela democrática que desea libertad, que desea salir de esta crisis económica, se está uniendo cada vez con mayor solidez para enfrentar semejante ofensa a la soberanía popular. Ahora, esto no se detiene, la movilización popular, la protesta, esto no tiene punto final, sino hasta que el gobierno pudiese aceptar elecciones generales adelantadas, respeto a la institucionalidad, liberación de presos políticos y canales a la crisis humanitaria. Es que el gobierno debe de entender definitivamente que fracasó y que cada día que pasa la situación del país es peor. La información que nosotros recibimos sobre la producción petrolera es espeluznante. Ya no le pagan a los proveedores que tienen que mantener los pozos. A Estados Unidos se le vendían hace 10 meses
850.000 barriles, ahorita están llegando apenas 700.000 barriles. La inflación va a empeorar, la escasez va a empeorar, el sufrimiento del venezolano va de mal en peor. Este es un país que este gobierno no lo gobierna desde hace mucho tiempo y lo que hace lo hace mal. Y la gente ya perdona, entendió... si te pones a leer un informe que presenta hoy en un resumen periodístico Fedeagro, te pones a llorar. La producción agrícola está por el piso, ¿no? La producción agrícola cada vez y no hay dinero empeora. tampoco para importar productos. No Entonces, tienes insumos. ¿qué se avecina? No tienes cómo producir. El AMPA no te deja producir. Bueno, el hambre está aumentando en Venezuela. Estamos llegando ya a niveles de calificación mundial de hambruna, Carlos. Y esa situación la van a resolver con una ilegal, inconstitucional, ofensiva, supuesta constituyente. Por Dios, yo no había visto una élite política tan desconectada de la realidad, y lo que nos quieren llevar es a una tragedia nacional que ya la estamos viviendo. 34 muertos en 5 semanas, gente inocente, muchachos, 41 muertos, perdón, ya registrados, y que lo único que atiene este gobierno es echarle la culpa a los demás de lo que es su responsabilidad. Voy a un dato, y disculpa nada que hablas de la situación de las protestas. Hay una serie de personas detenidas que están llevando a juicios militares. Ese no es una campanada de la alerta, no es el preámbulo para ir luego hacia los líderes que encabezan las protestas. Carlos, desconocieron la elección del 2015, desconocieron lo de las gobernaciones. Ahora la fiscal, como no se presta para detenciones, nos mandan a los muchachos y a las muchachas a tribunales militares que no corresponden, violando el Estado de Derecho. Las inhabilitaciones sin juicios, violando el Estado de Derecho. Se saltaron la Constitución y por eso quieren una Asamblea Nacional Constituyente para hacer algo a su medida de un régimen absolutamente autoritario. Pero se están estrellando con la solidez, la firmeza y la convicción de un pueblo que está decidido a cambiar a su país del estado que está hacia a una Venezuela libre, una Venezuela democrática, una Venezuela donde podamos por fin realizar las bases o sentar las bases de construir una nación donde podamos realizar nuestros sueños. Bueno, Simón, muchas gracias, muy amable pues, por haber estado con nosotros y abordar este tema tan delicado y también tan controversial como es el de la Asamblea Constituyente que plantea el gobierno. Una pausa, al retorno, el segmento de lo actual, arte y espectáculos. Hola Venezuela, bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros basta un tuit a nuestras cuentas, @loactual y mi cuenta personal, @DéboraMenicucci. Iniciamos las noticias del entretenimiento con una boda universal. Y es que este fin de semana la Miss Universo venezolana Estefanía Fernández dio el sí acepto a su ahora esposo Bernardo Azuaje. La unión matrimonial fue en Cartagena de Indias, en Colombia, en medio de una ceremonia íntima, donde los acompañaron sus familiares y amigos más allegados. El vestido que lució Estefanía estuvo a cargo del diseñador zuliano Douglas Tapia. Para no perder su esencia de reina, lleva una tiara realizada por el orfebre George Whitler, mientras que el toque musical de la celebración se lo dio Víctor Drija. Entre otros detalles, los novios salieron de la ceremonia al ritmo de tambores y uno de los momentos más emotivos fue protagonizado por Estefanía y su padre, quienes bailaron la canción Venezuela. Y este fin de semana pareció estar lleno de demostraciones de amor, pues Cristian Castro le propuso matrimonio a su novia durante un concierto. El cantante aprovechó una de sus presentaciones en Mexicali para hacerle la petición a Karol Víctor Urbán, por lo que minutos antes dijo al público presente: estoy muy emocionado, he encontrado a la mujer que tanto soñé, que tanto esperaba, a la vez que sostenía la caja color rojo con el anillo, para hacer la respectiva pregunta, la cual fue contestada de manera afirmativa por la joven, hecho que causó la euforia de los asistentes mientras la pareja se abrazaba. Cristian finalizó agradeciéndole a su prometida todo su amor y el cambio que realizará en él. Y la actriz Araceli Arámbula habló sobre la serie de su expareja Luis Miguel. La artista, quien tiene 2 hijos con el Sol de México, declaró a una emisora radial que no tiene conocimiento si en la producción se contará su historia y que prefiere no emitir ninguna opinión con respecto a ello, pues se encuentra concentrada en su trabajo y quiere evitar que sus palabras se conviertan en los titulares de la prensa rosa. Aún así, destacó que no hay nadie mejor que ella para hablar de la vida del cantante, aunque prefiera no hacerlo por el motivo ya expresado. Esta serie se espera que llegue a las pantallas el próximo año de la mano de Telemundo y Netflix.
Seguimos con el material musical, pues el cantante Ed Sheeran estrenó el video de su último sencillo, Galway Girl. Las imágenes fueron grabadas por el intérprete bajo las instrucciones del director del clip de su más reciente éxito musical, Shape of You, y fue protagonizado por artistas irlandeses, mientras que las ciudades de Dublín y Galway sirvieron como locación para el rodaje. Este tema forma parte de su última producción discográfica titulada Divide, la cual acumula más de 7 millones de copias vendidas en todo el mundo y se mantiene en el primer lugar de las listas del Reino Unido. La noche de ayer se celebraron los MTV Movie TV Awards 2017. El evento, que por primera vez incluye lo más relevante de la televisión, se llevó a cabo en la ciudad de Los Ángeles, donde los grandes ganadores fueron el film La Bella y la Bestia como mejor película del año y Stranger Things como la mejor serie de televisión. Por su parte, el elenco de la saga Rápido y Furioso fue reconocido con el premio Generation por su influencia en la cultura popular, y la noche tuvo otro momento importante como el debut en vivo de Camila Cabello, J Balvin y Pitbull, interpretando el tema Hey Ma. Y en otras informaciones les contamos que Paris Jackson es la nueva imagen de Calvin Klein. Según Page Six, la hija del rey del pop pronto estará firmando el contrato, que suma su nombre a la lista de celebridades que han prestado su cuerpo y rostro a la firma estadounidense, mientras que el acuerdo estaría sellado bajo el pago de varios millones de dólares. El primer indicó de esta unión se dio la pasada gala de los Met, donde Paris lució un traje negro de 2 piezas de la marca y posó acompañada por su director creativo Ralph Simmons. Anteriormente, artistas como Kate Moss, Kendall Jenner, Justin Bieber y Jamie Dornan han servido de maniquíes para mostrar sus diseños. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. El pase es contigo, Carlos. Bien, gracias, Débora, por toda la información de arte y espectáculo. Yo te veo aquí con ganas de complementar la información de arte y espectáculo con algo de la prensa rosa. No, bueno, terminando de leer, tú sabes, las páginas... sí, de espectáculo, pero la información sobre este tema lo tenemos aquí con Débora. Bueno, hay que conocer el tema a fondo. Las noticias no se detienen, nosotros vamos a estar atentos pues, a cualquier información. Sí, señor. Bueno. Hoy es día de marcha también, Carlos, ¿no? Sí, señor. Y el miércoles y el viernes, tengo entendido por la reseña que se conocía. Bueno, estaremos muy pendientes para la cobertura. Así es. Seguro. Hasta mañana.